Bienvenidos al primer vídeo de este canal, Aula Intel, y para el día de hoy vamos a traer un podcast sobre la influencia de la cultura norteamericana en la Fuerza y Cuerpo de Seguridad y en el mundo policial en particular y en el mundo de las Fuerzas Armadas en España. Para abrir debate, tenemos aquí a los componentes de Aula Intel, estamos Links y Buscando la Vieja Escuela. Y vamos a empezar con Vieja Escuela. ¿Qué podrías comentar al respecto? Hola, buenas tardes, general. Pues mira, en principio, cuando planteamos el asunto, ¿no?, de la influencia de Estados Unidos, planteamos un poco cuál podría ser el motivo, ¿no?, de que en España, tanto el mundo policial como el mundo militar, mirara tanto a Estados Unidos, ¿no? Y, y bueno, pues yo veo claramente al menos dos pilares fundamentales de esta situación, ¿no? Uno es toda la producción artística que tiene Estados Unidos, que primero tiene la intención de hacerlo y la capacidad de hacerlo, ¿no? Tienes un montón de películas sobre hechos reales y no digamos ya sobre hechos ficticios, ¿no? Cosas que se inventan ellos sobre sobre sus propias operaciones o lo que sea. Pero tienes películas como 13 horas, películas como Fargo, etcétera. No, ahora mismo no me vienen muchas, pues ya sabéis que yo no sé muchas de películas, pero efectivamente tienes muchísimas películas, ¿no?, de cosas reales. En España tenemos muy pocas y mostramos muy poco nuestro propio trabajo, ¿no? Poco a poco se va viendo cosas, pero por ejemplo en España lo poquito que hay, sobre todo son libros. El formato audiovisual se ha trabajado muy poco y normalmente se ha centrado más, o sea, por ejemplo, me viene a la cabeza la película y la serie de Operación Opro, ¿no? De la película Operación Opro y la serie que recuerda que se llamaba de otra manera, pero bueno, sobre el atentado de Carrero Blanco. Eh, Cuestiones así que se centran más en la actividad de los terroristas, ¿no? Y sin embargo aquí tenemos libros como el escrito por el general Rodríguez Galindo, como el escrito por el coronel Sánchez Corbí y la cabo primero Simón. Se reflejan muchísimos episodios de trabajos, de operaciones de las fuerzas de seguridad del Estado que son realmente dignos de aparecer en películas, ¿no? Me viene a la cabeza la detención del Comando Araba en el año 96, con el tiroteo, que se produce un tiroteo muy grande en el peaje de la autopista de Irún, justo antes de pasar la frontera, ¿no? Me viene a la cabeza, por ejemplo, la detención del Comando Donosti en Hernani en el año 84, o Morlans, la detención del Comando Donosti en Morlans, con un grandísimo tiroteo por parte del GAR, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un montón de operaciones que son dignas de hacer una película, ¿no? Tanto que se muestre tanto la fase operativa, o sea, tanto la fase de investigación como la fase operativa. Eso sería un primer pilar que yo creo que es fundamental a la hora de que en España se mire mucho a Estados Unidos, ¿no? La producción audiovisual que hay en Estados Unidos y en España no la tenemos. Y el segundo pilar fundamental de que nosotros miremos a Estados Unidos y no podamos mirar a España y no podamos producir muchas cosas que se producen en Estados Unidos es nuestra legislación. Legislaciones españolas como el reglamento de armas hacen imposible, legalmente imposible, ¿no?, que nosotros tengamos en España alguien como Lucas Botnik, de T-Rex Arms, ¿no?, que lo conocemos todos en este ambiente. Es imposible, legalmente en España es imposible. No se puede practicar en España lo que hace Lucas Botnik en Estados Unidos. No se puede practicar el tipo de tiro que practica él y no se puede practicar en la cantidad que él practica. Yo en alguna de las publicaciones que hace él comenta que él dispara 2 o 3 mil cartuchos a la semana. En España es legalmente imposible comprar 2 o 3 mil cartuchos a la semana o recargar 2 o 3 mil cartuchos a la semana o transportar 2 o 3 mil cartuchos a la semana al campo de tiro para poder realizar tus prácticas de tiro. Entonces, bueno, en principio yo veo claramente, luego, claro, el tema legal, por un lado tienes el reglamento de armas, que es el que hace que nosotros no podamos practicar, que el español, un policía o un militar español practique menos que un civil en Estados Unidos. Y luego, claro, la parte legal que incumbe a la industria y al comercio, etcétera, etcétera, ¿no? Que en España, pues legalmente es imposible que exista una empresa como puede ser Barrett, que Barrett, de los fusiles Barrett, de los fusiles de 1270, famosos, ¿no? Es una empresa familiar.
en España es legalmente imposible que eso exista, ¿no? Y en principio yo creo que esos son los dos pilares que hacen que nosotros al final tengamos que mirar a Estados Unidos si queremos hacer algo, ¿no? Bueno, como introducción está bastante bien. Vamos ahora con links. Bueno, buenas tardes a todos. Aquí Links. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho la vieja escuela. La verdad es que esto es un fenómeno, lo que estamos viviendo en los últimos años, sobre todo a través de redes sociales y demás. Como he dicho, comparto bastante el punto de vieja escuela, pero también me gustaría añadir un poco de contexto, ¿no? A raíz de todo esto que venimos hablando, tenemos que tener en cuenta que hay, si estas cosas se consumen, es porque hay demanda en esta consumición. La gente consume a través de redes sociales todas estas cosas que estamos comentando por ciertos motivos. Es decir, tenemos que remontarnos, en mi opinión, a raíz del atentado de las Torres Gemelas en el World Trade Center el 11 de septiembre de 2001, de aquel entonces para acá, se ha creado como una especie de subcultura generacional entre diversas edades que se movilizaron bastante en torno a aquel atentado. Hubo una movilización general en Estados Unidos a todos los niveles de la sociedad, industrial, familiar, incluso universitario, grandes deportistas de las ligas universitarias que se alistaron en las Fuerzas Armadas. Hay muchas historias sobre ello. Y claro, las dos guerras que Estados Unidos vivió con la llamada, la famosa guerra contra el terrorismo, han sido muchos y muchos años de guerra. Si no me equivoco, más de 20 años, ¿verdad? De guerra. Sí, Y claro. eso ha marcado bastante a una generación en los Estados Unidos que lo han conocido, sino desgracia, en el ámbito personal, familiar y básicamente combate. O sea, y eso al final, muchos veteranos, ahí están los números, muchos veteranos al salirse de las Fuerzas Armadas, pues han creado lo que estamos viendo en redes sociales. Empresas, en fin, gente que se dedica a crear contenido de este tipo, tanto en Instagram, YouTube y demás. Y todo esto ha moldeado un nicho, digamos, una demanda de gente que no ha vivido sino esto. Y eso vende bastante, ¿no? Y luego, como ha dicho Juan, a través de, no sé, de creación de series, películas, todo esto se divulga y llega aquí, a España, a Europa, y se compra igual que, bueno, que cualquier producto que el libre mercado pues pone a disposición de la gente, ¿no? Yo la verdad que lo veo, sí, sí, estoy de acuerdo con todos ustedes y también veo la parte de cómo han influido culturalmente, ¿no? En nuestros hábitos de vida, ya no en otros aspectos, ¿no? Que no afecta a este podcast, pero en este podcast es bastante abismal. Yo creo que a esto influye eso, el tema de la capacidad que tienen ellos de poder grabar y hacer un contenido atractivo en redes sociales para un público que demanda cierto contenido que no es posible, por ejemplo, aquí en territorio nacional, y que Hollywood ha sido un buen caballo de Troya en nuestras mentes, ¿no? En formas de vida y cosas a donde mirar. Yo creo que son una especie de escuela sí, de escuela o de tanque de pensamiento que exporta. O sea, nosotros miramos a ese faro en el cual nos miramos para emular, ¿no? Desde el mundo militar, de accesorios hasta estética, ¿no? Como bien decía Lynn. Y en el mundo policial, porque vemos que llevan unos procedimientos, una capacidad de crítica interna que no sería posible aquí, se reinventan a cada rato, los medios que usan, los protocolos, todo. La verdad que está como bastante optimizado y vamos, yo creo que hay una película que se llama Siriana, en la que se basa el libro de Robert Baer, el de Soldado de la CIA siriana, un agente de la CIA en el Líbano, ¿no? Y hay una parte de la película que dice vamos, que ellos calan culturalmente en otras poblaciones extranjeras en base a sus medios de comunicación, ¿no? Y por lo visto esto lo dice en una reunión donde no tenía que decir eso. Y bueno, la verdad que también el tema del reglamento de armas aquí es bastante
bastante complicado, ¿no? Pues incluso personal con licencia tipo A, poder formarse fuera de su zona laboral y eso, tirar 3.000 tiros, ya no 3.000 tiros a la semana, Mm. sino a cada 2 meses, eso ya es poco menos que Al año. imposible, sí, al Mm. año. O sea, tú date Y cuenta que en España tú tienes que pedir un aumento de cupo de compra que son 5.000 cartuchos. Entonces, Sí. para tirar lo que tira T-Rexano, tendrías que estar pidiendo una ampliación cada 2 semanas. Un trámite administrativo que te dura normalmente un mes o mes y medio. Tienes que estar pidiendo cada 2 semanas. ya, también el tema de eso, de la capacidad que ellos tienen de hacer atractivo el mensaje, ¿no? Porque claro, no es lo mismo una red social aquí en España entrenando, imaginemos, con Airsoft, que a lo mejor sí, puede hacer las mismas técnicas, pero no es igual de atractivo a lo mejor para el público y no dejemos de ver que esto se come por los ojos. Incluso no sé qué pensarán ustedes de que alguien del mundo de la fuerza y seguridad se pueda crear algún canal de redes sociales de difusión de conocimiento policial, si puede tener algún tipo de persecución en España. Bueno, cada vez está teniendo menos también. O sea, date cuenta que, sobre todo en el ámbito policial, está mucho más abierta la participación en redes sociales y todas esas cosas, aunque sigue habiendo muy poco. Pero bueno, sí que tenemos varios miembros de fuerzas de seguridad que hablan abiertamente, que tienen en la propia Guardia Civil, tienes a Carrión, que habla abiertamente y tiene su propio canal de YouTube y sí que produce buen material, ¿no? Lo que pasa es que también, vamos a ver, el tema cultural, o sea, el tema legal desde luego no lo podemos olvidar nunca, ¿no? Pero el tema cultural es también muy importante, ¿no? Porque a mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, en los años 90, España tenía campeones del mundo de karate, pero arrasaba en karate, ¿no? Y sin embargo estábamos todos viendo películas de Van Damme, ¿vale? Y de Chuck Norris. Y nuestros referentes eran Van Damme y Chuck Norris, cuando realmente los campeonatos del mundo los estaban ganando en España. Te pasa ahora mismo tenemos campeones del mundo de IPSC, de recorridos de tiro, tenemos campeones del mundo en España. Tenemos a Jorge Ballesteros, tenemos a Lorena Ballesteros, que son hermanos, son campeones del mundo de IPSC y sin embargo estamos viendo los vídeos de Mikulek, por ejemplo, ¿no? Culturalmente como que nos hacemos de menos a nosotros mismos, ¿no? Es una cosa curiosa. Y luego sí que es cierto que es que, bueno, el tema que dices tú es la persecución de los canales. Hombre, en principio, yo creo que ahora mismo ya está bastante abierto. O sea, que pueden ser persecuciones, no son a nivel institucional, o sea, que puede ser a nivel particular, que tenga problemas un compañero, o sea, un miembro de las fuerzas de seguridad en concreto con sus jefes más cercanos, ¿no? Pero a nivel institucional, las redes sociales cada vez se están abriendo más. Se me viene a la cabeza ahora mismo en Instagram, tenemos a Jesús Sanz, que publica muchísimo, es el que más publica fotografías sobre el GAR, ¿no? Y vídeos sobre el GAR, es el que más publica sobre el GAR, y está publicando abiertamente desde su perfil particular, o sea, no es un perfil institucional. Luego sí que es cierto, ¿no? Que tienes otros perfiles que son referentes en España, como puede ser Empecinados, como puede ser Seawater Oficial, ¿no? Bueno, Seawater sí que está haciendo, sí que, bueno, también está en excedencia, ¿no? Pero Empecinados, por ejemplo, no es un perfil personal que sepas quién es el que está detrás de ese perfil, ¿no? Pero a nivel institucional yo creo que se está abriendo mucho. Lo que pasa es que todavía nos queda muchísimo tiempo, o sea, muchísimo camino por recorrer, ¿no? En todos los aspectos, en todos los aspectos también de ver la utilidad de hacerlo. Y también es que nos queda mucho por recorrer, o sea, es que nos queda mucho por aprender para poder ofrecer la calidad que se está ofreciendo en Estados Unidos. ¿Links? Sí, totalmente de acuerdo con lo que ha comentado la vieja escuela. La verdad es que tenemos que tener en cuenta que al final, si lo que tenemos es una audiencia objetivo que consume este tipo de cosas que provienen del otro lado del Atlántico, como bien ha dicho él, nos falta capacidad de reproducción, ¿no? de creación de buen contenido, de divulgación o incluso diría que de marketing, porque si vemos a qué niveles esta gente se vende en estos nichos en Estados Unidos, es increíble la cantidad de medios que arrastran, no solamente en cuanto a temas relacionados con
no con la tenencia de armas y demás, sino de medios audiovisuales, la verdad es que es abrumador. Aquí en España en ese aspecto estamos todavía en pañales, ¿verdad? Y al final, si a eso le añadimos el tema del dinero que se gastan en publicidad, en grupos afines que se publicitan entre ellos, que se apoyan, hay como una comunidad muy, muy ya maqueada y es decir, con una serie de cambios culturales detrás que les ha hecho hacer mucha piña, ¿no? Tengamos en cuenta, por ejemplo, familias divorciadas a raíz de despliegues, suicidios. Al final es gente pues, que acaba uniéndose y bueno, tienen esa cosa, ¿no? Que se apoyan y saben qué clase de productos consumen entre ellos y qué es lo que quiere la gente y los recubren, ¿no? Aquí en España eso es imposible. Y respecto al tema de redes aquí en España en cuanto a divulgación y demás, por lo menos en el ámbito militar, yo conozco alguna cuenta de alguna unidad del norte de España que fue de las primeras y empezó a crear contenido fotográfico bastante bueno, y tuvieron que cerrar la cuenta. Ahora mismo siguen en Instagram, pero está desactivada. No sé si os acordáis de Marauder Fox. Sí, Marauder Fox sí. ofrecía un contenido audiovisual bastante decente y, según tengo entendido, por ciertas presiones, acabaron cerrando la cuenta. La tienen desactivada y es una pena porque, bueno, se da a conocer el trabajo de las unidades muchísimo mejor, muchas veces, que las propias cuentas oficiales, por ejemplo, del ministerio. Conectan mejor con cierta audiencia objetivo, con ciertas edades y al final, pues yo creo que eso también es la clave, ¿no? A quién nos dirigimos y quién está detrás creando ese contenido, porque al final si es una persona que no conecta bien con ese tipo de audiencia, pues al final la cosa no funciona. La verdad que me gustaría añadir que en España, por nuestras reminiscencias culturales, durante muchas décadas todo lo que sea Fuerza y Cuerpo de Seguridad, Fuerzas Armadas, ha sido como un tema desterrado, tabú, y que no había apoyo político, me refiero. Entonces, quieras o no, cuando un político no quiere tapar ese cierto tipo de colectivo y no nombrarlo, pues al final no tiene apariciones públicas en ningún sitio. Y todavía yo creo que seguimos con esa mentalidad antigua de tapar, 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 tapar. Me acuerdo, mira, yo he visto vídeos que pasan muchos agentes de inteligencia americanos o Fuerzas Armadas de operaciones especiales, cuando salen, escriben libros, los pasan por el Ministerio de Defensa como un filtro profesional, vamos a llamarlo así, y a lo mejor de un libro le tapan 10 nombres. 10 nombres de un libro de 300 páginas, censuran 10 nombres y ya está, todo lo demás lo cuentan, algo que a lo mejor aquí sería bastante distinto. Y lo de nadie es profeta en su tierra, ¿no? Tampoco, ellos son 350 millones de personas con una serie de condiciones de laboratorio que pueden difundir una cierta cultura, incluso la publicidad que se han llegado a hacer en conflictos actuales como Ucrania, ¿no? Los de, por ejemplo, sacar a colación, lo de Forward Observation Group, ¿no? La cantidad de publicidad, un poco menos que una empresa con redes sociales en un conflicto, ¿no? Entonces, ¿qué opinan ustedes de ello? Sí, o sea, es que nos llevan muchos años, o sea, no es que nos lleven muchos años, es que tienen una política distinta, una cultura distinta, porque esto no es cuestión de años. Tú entras en la página de la CIA, por ejemplo, y en la página de la CIA tienes manuales, tienes artículos escritos por analistas de la CIA explicándote los problemas y las soluciones que encuentran ellos a sus problemas de inteligencia, ¿vale? Eso en España no lo tienes. No lo tienes por política, es lo que decía Fingerout, ¿no? Nosotros no queremos hablar, en España no se quiere hablar de lo que se hace. Tú entras en la página de los Rangers de Estados Unidos y te encuentras su manual de entrenamiento físico, el Raw Athlete, me parece que se llama, y su manual de combate. O sea, tienes un manual de combate de 400 y pico páginas que te explican temas de transmisiones, temas de emboscadas, temas de obras de viaje, temas de montaña, te explica todos los temas. En España no, en España se le pone un sello de confidencial o de secreto a todo y ya está, ¿no? Es cuestión de políticas. Pero sí que es cierto que también luego, hablando de todo esto, me venía a la cabeza que no todo es cuestión de la producción audiovisual y todo eso, sino que también es cierto que no se puede olvidar que nosotros en el colegio en España estudiamos inglés. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente un país
que sí que le hace sombra a Estados Unidos en producción audiovisual y en producción escrita es Francia, que lo tenemos al lado y tienes una cantidad de... O sea, tú te metes en YouTube a ver reportajes sobre unidades militares o sobre unidades policiales francesas, perdón, y no lo terminas, no lo terminas. O sea, hay una producción impresionante. En cuestión de libros, tú tienes libros escritos por el fundador del GIGN, por el actual director del GIGN, por el director, el jefe del RAID, de la policía francesa, por espías. Tienes ahora mismo en YouTube y ha escrito ya varios libros. Beryl 614 es un exmiembro de la Dirección General de Seguridad Exterior, que sería como el CNI nuestro, ¿no? en Francia. El tío tiene un canal de YouTube, lleva explicando cosas de espionajes, ¿no? Que se llama Talks with a Spy, el nombre está en inglés, pero el canal está en francés. Y el tío te explica un montón de cosas, ¿no? De cómo, un montón de cosas de espionaje, ¿no? Y el tío ha escrito ya 2 libros. Luego tienes otro, Jean-Marc Galluet, que es del servicio también de la DGSE, del servicio de acción, que es una unidad que no tenemos en España, ¿no? Es una unidad militar que está enclavada dentro de su servicio secreto exterior para hacer acciones encubiertas, ¿no? Pues ese tío ha escrito un libro también y sale de entrevistas, en YouTube tienes varias entrevistas con él, ¿no? Y sin embargo, eso en España no se consume. Tienes miembros del GIGN, antiguos miembros del GIGN, Atom, por ejemplo, que también trabajan muy bien las redes sociales y sin embargo eso en España no se consume, ¿no? Porque ya también se nos ha enfocado desde el colegio, ¿no? Con el estudio del inglés, aunque se estudia fatal y nadie lo consigue aprender en el colegio, ¿no? Pero sí que es cierto que se nos ha dirigido hacia allá. Y con el tema del cine también, porque también es cierto que el cine francés tienes a nivel, no tienes tanta producción efectivamente, ¿no? Pero sí que tienes producciones muy buenas a nivel policial, a nivel militar. Recuerdo la de Fuerzas Especiales, hombre, tiene un cierto trasfondo ideológico también, ¿no? El tema del feminismo y todo eso, pero Fuerzas Especiales llega a salir Marius, que es un instructor de los comandos marines, muy conocido en Francia, ¿no? Y luego Marius, además de salir en esa película, cuando ya se jubiló en el ejército, pasó a la reserva, o como sea aquello, ¿no? En Francia, ¿cómo se llama la situación en Francia? Él trabaja mucho en las redes sociales también ha escrito libros y tal y cual. Sin embargo, en España no se consume el producto francés y es muy bueno también, es un producto muy bueno. Que Links, me gustaría antes de darte paso a añadir un tema sobre por ejemplo, la DGCE, ¿no? O cosas que también vemos en Estados Unidos, que publican vídeos de combates reales, de despliegues reales, cuando a lo mejor hay algún tipo de incidente grave, lo reproducen, sacan conclusiones y difunden a nivel interno para que otras administraciones aprendan de ello. Es como si aquí en España hubiera un tiroteo en Barcelona y a raíz de un atentado terrorista, por ejemplo, el de las Ramblas, los Mossos de Escuadra hubieran hecho un estudio de qué sucedió y qué lecciones pudieron aprender y lo hubieran difundido a otro tipo de administraciones para que también aprendieran sobre esta materia. Hay un vídeo que siempre me gustó de la DGCE que está en YouTube, se puede ver, cómo salen de Francia, según quiero recordar, lo vi hace tiempo, llegan a cierta parte del desierto del Sáhara, aterrizan con unos aviones, sacan unos Toyota Land Cruiser, hacen una labor de contacto con fuentes en zona, entablan relaciones y al par de días hacen una pista con luces químicas en el desierto, aterriza el avión, los recoge y se los lleva otra vez para Francia. Todo esto emitido en YouTube en un vídeo que a día de hoy se puede consumir. ¿Qué opinas, Links? ¿De qué vídeo estamos hablando? Un vídeo de la DGSE francesa en el que se ve una serie de agentes de la DGSE que salen directamente del avión en el desierto, hacen un despliegue, hacen una recopilación de información y contacto con fuentes en zona y se vuelven a meter en el avión y los exfiltran en avión. Todo esto puesto en vídeo con las caras tapadas y los mapas tapados, pero todo lo demás se puede ver. ¿Pero qué es? ¿Un documental? Sí, es un documental, propaganda? ¿O es un documental? Documental en YouTube. La verdad es que Francia, daros cuenta también
porque al final hablábamos de influencia cultural, pero claro, daros cuenta también, quería remarcar los procesos culturales en torno a conflictos por los que han pasado los dos países que me he puesto de ejemplo, nada más y nada menos que Estados Unidos y Francia, ¿verdad? Que han Ujú. estado involucrados en fregados, digamos, durante muchísimos años y siempre han estado en primera línea, digamos, de la geoestrategia mundial en una infinidad de escenarios. Y yo creo que sus sociedades sí tienen, ¿verdad? Habituado esa imagen de sus fuerzas y cuerpos del Estado y de sus fuerzas armadas. Francia, efectivamente, como ha dicho Buscando la Vieja Escuela, tiene un nivel de producción buenísimo. Hablando de la DGSE, tenemos ahí la serie Oficina de Infiltrados, ¿verdad? Que no sé si la habéis visto, Ujú. Sí, sí. Bureau de Legend, que, sí. que es una maravilla. Es decir, para los puritanos de estos mundillos, o sea, Homeland está bien, es entretenida, pero no le llega ni a la suela de los zapatos a Oficina de Infiltrados. Yo creo que esa serie ha tenido que pasar, creo yo, algún filtro para poderse emitir, porque Sí, sí, la sí. verdad es que es muy, muy, muy buena. Yo la recomiendo totalmente. Y luego, hablando de fuerzas especiales, era el comando Hubert de la Marina Nacional Francesa. ¿Puede ser la unidad? Sí, los comandos marines, hay uno de los comandos marines, de los 7 comandos que hay, uno es el comando Uber, sí. Aquí en España, en fin, ya siento ser pesimista, pero si nos tenemos que remitir a las series que están por Telecinco sobre las Fuerzas Armadas Los nuestros, sí. y demás, sí, ya no, corramos un tupido velo porque al final es lo que digo, si hablamos de este tipo de divulgación cultural, para bien o para mal, España no ha pasado por esos procesos nacionales en los últimos años. Desde las guerras contra el terrorismo parece verdad que siempre nos ha costado un poco como dar un paso al frente. Sí que nuestras unidades se han metido en acciones, digamos, en Afganistán o incluso en Irak y tal, pero parece que a nivel político siempre falta, parece como que España no termina, ¿verdad?, de dar ese paso al frente y Mm. ponerse al mismo nivel de participación que a lo mejor que países como Lituania o como Noruega o Finlandia, que sí que han participado activamente en acciones de guerra, con TTPs de guerra y con ROEs de guerra, sin tener en cuenta el riesgo político. Pero aquí en España parece que nadie quiere asumir el coste político de esa participación, ¿verdad? Sí, porque como que volviendo a retomar lo del principio, como que desde las últimas décadas en España el sector este que estamos tratando está como denostado, está apartado, está defenestrado y como que lo único que se quiere dar a conocer, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas es la UME, ¿no? La UME, tal. En el tema de policial, las redes sociales se limitan a dar información de rescate de gatitos y de cosas con ciertas ideologías disolventes que pueden haber en nuestro país. Y en Estados Unidos, a lo mejor la política de redes sociales policiales, que también cada policía tiene sus redes sociales y hay miles, cientos de policías locales, ¿no? Vamos a hacer el equivalente. Pues claro, hacen unas labores como más, más porque al final esto contribuye a que la población vea cuál es de verdad el trabajo policial y las amenazas que existen. ¿Cómo vamos a pedir un presupuesto o a defender una acción de uso de la fuerza de la policía cuando la población piensa que el fenómeno delincuencial es distinto? Hay un perfil, que no me acuerdo cómo se llama, de ámbito policial de la policía de Los Ángeles, creo que es, en Instagram, que ponen unos vídeos muy, muy, muy interesantes de los patrulleros. Siempre nos vamos a unidades de 3 letras, no, de patrulleros de seguridad ciudadana de Estados Unidos con una formación, unos medios. La verdad que cada vez que veo vídeos de actuaciones policiales en Estados Unidos, simplemente la actuación en sí, es decir, la formación que se ve, es que la verdad que es una envidia bastante sana. Bueno, hay de todo también en Estados Unidos, ¿sí? O sea, realmente Estados Unidos, como has dicho tú antes, es un país con muchísimos habitantes, con muchísimos estados, con muchísimos condados, con muchísimos... entonces, realmente hay una heterogeneidad muy grande de formación ahí. También es cierto que la falta de formación muchas veces institucional, al no tener las trabas legales que tenemos en España, el policía particular las puede suplir a nivel particular.
Sí que se puede hacer un curso, hay un montón de instructores que hacen cuestiones de tiro policial, de tiro táctico, tal y cual. Entonces, las carencias que se tienen en España, en Estados Unidos, a nivel institucional me refiero, a nivel particular en Estados Unidos es mucho más fácil solventarlas que en España. En España, el tiro policial, por ejemplo, es que no existe legalmente. Tú en España solo tienes la caza y el tiro deportivo, ¿no? El IPSC al final, por ejemplo, que sería lo más practicable, o sea, lo más aplicable al tiro policial, al tiro militar, no deja de ser un deporte, ¿no? Hay un montón de cosas que no se pueden hacer en IPSC y que se necesitan hacer a nivel policial o a nivel militar. Y sin embargo en Estados Unidos no tienes esas limitaciones. Entonces, claro que te da envidia. Sí, yo la verdad que un par de libros que me he leído de todos los típicos de habla que están en castellano traducidos sobre los SEALs, hay uno que es bastante interesante que dice que uno de ellos estaba acostumbrado a estar en el SEAL y gastarse miles de dólares en material propio, ¿no? Aparte del que le daban, pero detallitos, ¿no? Que siempre uno se tiene que acabar customizando su material. Pues decía que cuando vio que eso cambiaba fue cuando llegó al Team al 6, ¿no? Al número 6, al Dev Group, y cuando un instructor lo vio cambiando material de una mochila para otra, en base a si era desierto o montaña, le dijo, ¿qué estás haciendo? Y le dice, no, cambiando material. Dice, aquí tienes que tener 5 de todo, vete a material, le firmó una hoja y que te den 5 de todo. Y dice que él fue la primera vez que vio ese tal, pero claro, en Estados Unidos sí hay mucha formación, más que aquí en España, en el ámbito policial y militar, pero claro, cuando a lo mejor uno cojea de cierta materia, como bien dices, lo puede suplir a nivel interno, a nivel particular. ¿Qué opinas, Link? Allí sí, por lo que hemos visto, por el tema de posibilidades que tienen, ¿verdad? Pero aquí en España lo veo más complicado. Al menos en lo que es instrucción del manejo de armas y tal. Aquí, como ya sabéis, el tema de el lastre mayor que tenemos, que es la dichosa El reglamento de armas. el reglamento de armas, efectivamente, aquí nos cohíbe muchísimo, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, empezar a tener que tirar con réplicas de airsoft para hacer tiro en seco y que hasta con eso a veces te encuentres problemas. Aquí a ese nivel tenemos un montón de problemas. Pero bueno, sí que es verdad que a nivel de otras formaciones, como el tema del TC3 y demás, sí que hay cierta capacidad de que la gente a su nivel, ¿no? A título particular, puede hacer cosillas. Hay hay una cosa que me he dado cuenta que paulatinamente el reglamento de armas va haciendo, que es como cada vez va reglamentando cualquier ámbito de la vida, ¿no? Cualquier objeto que vaya saliendo se va reglamentando, pero no a lo mejor porque a veces veo que se trata de los agentes de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad y de Fuerzas Armadas, licencia tipo A en resumen, fuera de su jornada laboral como si fuera un civil más, ¿no? O sea, durante su jornada laboral tiene un arma, pero fuera de su jornada laboral parece que incluso es un peligro por si tiene algún tipo de arma. Y ya cuando ya vi que incluso las armas de Airsoft ahora hay que encima hacer un ámbito burocrático para poder tener una pistola de juguete, cuando, si corríjanme si me equivoco, en Francia un calibre 22 se vende como si fuera una escopeta de balines, pues bueno, una vez vi como anécdota en la época feudal, ¿no? De Japón, intentaron, los señores feudales tenían miedo que la población se armara contra ellos y entonces prohibieron los cuchillos, pero claro, los cuchillos eran era una herramienta diaria de uso para comer, para cualquier cosa. Entonces ponían un cuchillo en la plaza del pueblo atado para que no se lo pudieran llevar y la gente ahí iba cortando. Pero claro, se dieron cuenta que eso era, vamos, lastrar el crecimiento de la sociedad y al final lo terminaron quitando. Quería añadir respecto a lo que has comentado, hay países en Europa en los que incluso para según qué cosas es más fácil el acceso que los propios Estados Unidos. Es decir, si revisamos los reglamentos de armas de países como ¿Polonia? Italia, Francia, Polonia o incluso Alemania, nos damos cuenta de que, por ejemplo, en Alemania, para cacería es obligatorio la caza con silenciador. Es obligatorio. Y sin ir más lejos, en Francia, su compra
es incluso más fácil que en la mayoría de los estados en Estados Unidos, ¿eh? Sí, como que Es no que son está cuestiones culturales. actualizado. O Sí, sea, continúa, yo, continúa. que son cuestiones culturales. Yo alguna vez lo he publicado en mi perfil, ¿no? O sea, pero vamos, el legislador español, ¿cómo ha hecho el reglamento de armas? O sea, viendo películas de ninjas, viendo películas de Bruce Lee, y entonces voy a prohibir las estrellas ninja, porque eso, claro, eso, y además voy a inventar un nombre para las estrellas ninja, siriquete, pero ¿qué es un siriquete? ¿Quién ha visto un siriquete alguna vez en la vida? ¿No? Los silenciadores, ¿no? Es que los silenciadores son de asesinos, ¿no? Los silenciadores, tú metes un zambombazo con un 308 para cazar un ciervo o un venado y estás asustando a todos los demás animales de allí y lo matas igual con un silenciador que sin un silenciador, pero estás metiendo una contaminación acústica en un medio, en un entorno natural. Entonces, claro, es que son cosas culturales, ¿no? Y el legislador español es que ha llegado a poner, o sea, en el reglamento de armas español pone que las galerías de tiro tienen que tener puertas que no se cierren de golpe para evitar que con el ruido se asusten los tiradores y se les escape un disparo. O sea, es que ¿qué se puede esperar de un legislador que dice esas cosas? Entonces, claro, pues es que son cosas irreales. O sea, pues, no es que el silenciador es de asesinos. Entonces, claro, si tú con el silenciador matas a todos tus vecinos desde tu ventana. Bueno, mira, bueno, pues, son cosas que son delirantes. O sea, lo que vivimos en España es delirante, y sobre todo eso cuando lo comparas, lo que dice Links, ¿no? Cuando lo comparas con los... Porque siempre te habla todo el mundo de Estados Unidos, ¿no? Pero ¿tú qué quieres que esto sea como Estados Unidos? No, no, mira usted, tú lo comparas con Francia, con Alemania, con la República Checa, con Polonia, con Ucrania, ahora que está tan de moda, la gente se está yendo a entrenar a Ucrania. ¿Por qué? Porque tú llegas a Ucrania, a una galería de tiro, y te dejan entrenar con una R15 y meter rafagazos allí por una casa. Eso en España no lo puedes hacer y te tienes que ir a Ucrania a hacerlo. Entonces, claro, resulta que nosotros parece como que tenemos que estamos en posesión de la verdad, ¿no? Con el reglamento de armas español. Y es que estamos poniendo trámites burocráticos a las pistolas de juguete, ¿no? Como decía Fingerout, que esto ya bueno, pues a mi modo de entender es delirante totalmente, ¿no? Cosas que, bueno. ¿Links? Pues sí, la verdad es que no tiene guisos de cambiar, ¿eh? De ir a mejor. El tema del reglamento de armas cada vez es más restrictivo, ¿verdad? Yo lo que veo en Estados Unidos, por ejemplo, es la facilidad que tienen de, por ejemplo, de las licencias, ¿no? Me imagino que será algo así, ¿no? Como aquí, licencia administrativa para poder tener unas galerías de tiro o un campo de tiro. Mire, tengo una hectárea, un terreno, que tengo una galería bajo tierra, con sus extractores de gases, con iluminación dada de alta, insonorizada. ¿Puedo tenerla? No, no tienes autorización administrativa para tener la galería. Entonces, al final, estamos incluso poniendo trabas a la excelencia, ¿no? De la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, ¿no? De tener una gente que a lo mejor la administración no puede formarnos a todos, pero que menos que darnos las facilidades para que por nuestra cuenta podamos. No significa, oye, que la administración no puede, ¿vale? Pero no lastres la formación del personal. Bueno, pero aparte también es culturalmente y legalmente hay un tema muy importante de una grandísima diferencia entre España y Estados Unidos. Yo en el perfil alguna vez lo he puesto, creo que tengo una publicación de hecho, ¿no? Hablando de el pilar penal y el pilar, hablando del reglamento de armas concretamente además, y el pilar administrativo preventivo, ¿no? Tú en Estados Unidos, tú ves vídeos de gente que se pone a pegar tiros donde le da la gana prácticamente, ¿no? Porque luego lo ves. O sea, que tú ves el vídeo y pasa una carretera por al lado, o un camino, se ve no sé qué tal, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tú en Estados Unidos le pegas un tiro por negligencia a un señor y te meten en la cárcel. En España, directamente es que no te dejan hacerlo, ya está, se acabó, para que no tengan que meterte en la cárcel. Son cosas culturales, ¿no? Pero luego también, cuando decías nos enfocamos mucho en el tema de la formación de la policía y los militares en España, ¿no? En Estados Unidos, en el código, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Hay un... legalmente está por debajo de la Constitución, pero me parece que se llama algo así como el Código de los Estados Unidos. Y en uno de los artículos te dice que se considera milicia no organizada a todos los estadounidenses, creo recordar, entre 18 y 45 años, creo recordar las edades. ¿Qué pasa? Que si son milicia no organizada,
esa gente tiene que tener facilidad para entrenar y para tener armas, porque se trata de un asunto de defensa nacional, ¿no? En España las armas nos las han enfocado siempre, ¿no? Nos han conseguido que las enfoquemos solo como un problema de seguridad ciudadana. Bueno, yo tengo que tener un revólver, ¿no? Un 38 de 2 pulgadas para defenderme de que me atraquen por la calle. No, no, yo tengo que tener un fusil de 223 o de 308 para defenderme de una invasión. Y incluso si estáis siguiendo en estos últimos meses a Lucas Botnick y a John Lovell, ellos están hablando de defenderse de un gobierno tirano. Son cosas muy... que parece que en España joder, son impensables, ¿no? Hablar de ese tipo de cosas. Sí, como que a lo mejor la población en casos de defensa nacional sería más fácilmente reciclable para una defensa efectiva del país, ¿no? Como bien has dicho, que a lo mejor en la población española, ¿no? Aparte, yo Claro. creo que siempre se ha intentado estigmatizar todo lo que tenga que ver con armas, ¿no? Hacer el símil, ¿no? De la transfusión, ¿no? Hacer un símil con armas es ejército, ejército es malo y por lo tanto todo lo que venga de ese mundo no lo queremos, ¿no? Hasta el punto de quitar el stand en Barcelona de las Fuerzas Armadas, ¿no? De reclutamiento, si no me equivoco. Sí, y eso que era el más visitado, efectivamente. Correcto, y eso Pero algo que a lo mejor en Estados Unidos sería impensable. una cosa también o sea, que quería puntualizar con el tema de las milicias en Estados Unidos. Yo no sé si habéis visto vídeos de milicias privadas que no son los PMC, ¿vale? Son gente particular que, o sea, lo mismo que aquí se monta un equipo de Airsoft, allí montan una milicia y van de uniforme, entrenan los fines de semana, tienen su propio parche que les identifica como milicia y son gente que incluso patrulla la frontera de Texas con México. Sí, O sea, no hay un documental sobre eso, sí. hay varios. Entonces, claro, es que tienes un componente legal y un componente cultural que, claro, que hace que es que España ni se parezca. ¿No? Es que no estamos a años luz de esa concepción del propio país y de las propias responsabilidades hacia tu propio país, ¿no? Pero ya no futuros de guerra, sino actuales. O sea, decir, usted, aquí a nadie se le plantea que en España podamos salir milicias a patrullar las fronteras de Ceuta y Melilla, por ejemplo. Bueno, en 2008, si no estoy equivocado, entre 2008 y 2010, con la crisis y la falta de efectivos de seguridad en Andalucía, la población civil por los robos en el campo empezó a salir como milicia a la calle a patrullar el territorio porque les estaban robando y la administración no les daba una respuesta. Sí, pero legalmente no tienen ningún respaldo. Yo me acuerdo el año pasado, me parece que fue, tú lo sabrás mejor, Fingrau, bueno, lo sabéis los dos porque sois de allí. No sé si el año pasado, hace 2 años, cuando empezó a haber mucho problema con la inmigración en Tenerife y en Las Palmas, salieron las noticias de que empezaron a salir vecinos a defenderse y a defender las propiedades y tal igual. Y la alarma de las fuerzas de seguridad fue de ir a por las patrullas ciudadanas, no a por los que estaban causando que los ciudadanos tuvieran que salir a patrullar. O sea, claro, es que estamos totalmente en mundos paralelos. El tema también que eso, como hemos dicho al principio, el tema de los medios de comunicación hacen bastante, ¿no? Porque quieras o no, parece que los medios de comunicación, aunque hayan rencillas internas entre partidos, ¿no? Demócratas, republicanos, etcétera, al fin y al cabo hay como una defensa nacional unificada, vamos a llamarlo así, que sí, que en los últimos años a lo mejor con otros movimientos menos, ¿no? Pero más o menos hay una defensa común de mejora del país. Y aquí a lo mejor los medios de comunicación se estigmatiza y usan como palabra tabú todo lo que sea armas. Es más, vemos cuando enseguida, por ejemplo, las típicas, lo vemos en prensa, ¿no? Cuando detienen a una banda organizada aquí y a lo mejor tenía una pistola de bolas y una navaja de Palmonte, pues lo ponen como si fuera una incautación de que Sí. estaban orientando ese material para algo malo, ¿no? Cuando a lo mejor era un fracaso policial o simplemente se equivocaron de sitio. Mira Pero la foto. Sí, hombre, también te digo una cosa, que Estados Unidos es un sitio muy heterogéneo. O sea, realmente sí que tenemos una idea, ¿no? De que el patriotismo es diciendo nada, pero sí que también hay mucha ruptura. O sea, tú tienes
hay estados que son muy distintos entre sí. O sea, tú no puedes comparar Texas o los estados del sur, Florida, con Nueva Con York, por California. ejemplo. Ujú. California con Nueva York. Sí que es cierto que tú, claro, cuanto más acceso estamos teniendo a la realidad de allí, o sea, a través de las redes sociales al final, porque claro, tú ves el telediario de la Fox y bueno, pues es muy parecido al de la NBC, pero cuando estás viendo la realidad a través de las redes sociales sí que ves que hay mucha ruptura también, igual que Sí, sí, aquí. sí, 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 están bastante influenciados. El libro que me estoy leyendo ahora habla también bastante sobre ese tema, sobre cómo eso, ideologías disolutivas, ¿no? Como diría Fortunata y Jacinta, eh, han penetrado, ¿no? En todo el panorama nacional, ¿no? Pero que sí, que el reglamento de armas en Estados Unidos, cada estado tiene el suyo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero también, claro, cada estado es, es un país como España, ¿no? Entonces, pero más o menos hay una No, bueno, orientación. y que luego aparte, claro, es que en su constitución se habla de las armas en España, ¿no? En la constitución Claro. española no se cita las armas para nada, incluso. El tema también Tienen- de cuando dijiste links antes del tema de que no hemos estado, a lo mejor sí hemos estado, ¿no? O hemos estado más de lo que parece en muchos escenarios conflictivos a nivel internacional, pero no se quiere alardear de ellos públicamente como movimiento cohesionador interno. No, sí, estar siempre, hemos estado. De hecho, las primeras misiones de mantenimiento de la paz, fíjate el nombre ya de entrada que tiene para que se venda socialmente, misiones de mantenimiento de la paz, se remontan ya, creo que era, corrígeme, a los años 60-70. Hubieron miembros del Ejército de Tierra Español que a título de unidades de sanidad militar se desplazaron, por ejemplo, en el A conflicto de Vietnam. Vietnam, Mm. efectivamente a asistir a la población, ¿verdad? El boom vino ya en los años 90 cuando España fue a principios de los 90, ¿verdad? A la primera guerra de Irak, o empezamos a participar en los Balcanes y demás. Siempre hemos estado, la participación de España está ahí, está acreditada, en muchísimos países en los que hemos estado se nos adquiere muchísimo, sobre todo en los Balcanes, pero parece que siempre hay cierta reticencia a dar un paso más e involucrarte activamente, por ejemplo, en un conflicto armado. Parece que estamos más como pendientes de poner tiritas o de repartir magdalenas que participar activamente en operaciones militares, ¿no? Luego al final estás donde estás. Estás en Afganistán, participas en un TIC, estás en Irak, te ves en Diwanilla o en Ayaf, como estuvo nuestra gente, y al final participas en un fregado. Pero porque estás, digamos, allí y al final el contexto es el que es y te ves participando sin quererlo. Pero al margen de eso, lo cierto es que a nivel político, aunque hayamos participado en esas misiones militarmente hablando, no hemos tomado la iniciativa de involucrarnos activamente en acciones de combate junto a otros países, ¿no? Bueno, pero yo creo que son problemas distintos, porque políticamente, por ejemplo, yo tampoco o sea, cada vez veo menos claro que tengamos que participar en ciertas cosas y que tengamos que pertenecer a ciertos organismos, ¿no? Pero sí que es cierto que eso no puede estar reñido, o sea, tu participación o no en organismos o en operaciones no tiene que estar reñido en absoluto con la calidad de tu trabajo, ¿vale? O sea, lo cierto es que España se ha quedado muy atrás. Ya, claro, pero vieja escuela, como un inciso, uno al final, porque al final muchas veces eso se remonta a apoyo político y a dinero, y cuando uno al final pide, ¿no? Al poder político, vamos a llamarlo así, a lo mejor una ampliación de presupuesto, se hace amparándose en algo, ¿no? Entonces, si todo se tapa, o todo se lleva con secretismo para que, como que, para que parezca que no estamos allí, sino en misión humanitaria, etcétera, pues parece que no es necesario ¿no? esa formación, esa ampliación de capital, de presupuesto para, oye, que necesitamos simuladores virtuales para que los agentes puedan organizarse y tener un entrenamiento más adaptado a la realidad, para que sean gente más segura con el manejo de armas en vía pública, un policía más eficiente. Pero claro, si tú siempre estás vendiendo que la delincuencia está baja, que no pasa nada y que aquí esto es un sitio tranquilo, pues claro, ¿cómo vamos a justificar esos presupuestos? Pues mira, Claro. a nivel militar, eh, sí que es cierto que es posible que tengas más dependencia del presupuesto, pero a nivel policial, tú, por ejemplo, una de mis últimas publicaciones
yo lo comento, ¿no? Cuando digo, mira, hay ciertas cosas que no te cuestan dinero. O sea, el tiro en seco no cuesta dinero y en las academias españolas no se hace tiro en seco en absoluto, ¿no? No se hace manejo del arma. La forma de enseñar es lo que necesitas, es un cambio de enfoque, no necesitas más dinero. O sea, tú para llegar a un señor y decir, mira, vamos a hacer un análisis de un vídeo, de una intervención. Ahora mismo, bueno, hace 20 años no había tantos vídeos, no había tantas cosas, ¿no? Ahora mismo sí que tienes un montón de vídeos nuevos, o sea, vídeos de esta semana, tú tienes intervenciones policiales, un montón, españolas incluso, ¿no? Que tú las puedes analizar. Tú llegas a las academias españolas, te digo a las grandes, o sea, a las nacionales, las municipales, eso ya al final tienes un montón, una variedad grandísima, ¿no? Y las autonómicas parece que también van por otro camino, pero las Ávila, Baeza, Aranjuez, las de la Policía Nacional y la Guardia Civil, lo que necesitas es un cambio de enfoque, tampoco necesitas un aumento mayor de presupuesto y no se hace ese cambio de enfoque, ¿no? En el tema militar, bueno, el tema militar sí que es cierto que a veces hay que invertir más presupuesto, hace falta más presupuesto, pero hay muchas cosas que son simplemente un cambio de enfoque y no se quiere dar. O sea, ahora mismo en muchísimas unidades militares simplemente no se pasa la pista de aplicación. La pista de aplicación ya está hecha, joder, y la pista de aplicación es gratis. Y no se pasa, porque no quieres tener bajas médicas, me refiero. Tú quieres, ¿no? Yo necesito un tío que me haga las guardias y no quiero tener bajas. Con lo cual, ¿qué me da bajas? La pista de aplicación. Pues se acabó la pista de aplicación. Ya está. Entonces, hay muchas cosas que lo que necesitas es un cambio de enfoque. También es cierto que, por ejemplo, España, al final, por ejemplo, nuestra pertenencia a la Unión Europea pasó por una desindustrialización tremenda de España, ¿no? Es decir, nosotros teníamos una capacidad industrial muy grande y una capacidad productiva, o sea, me refiero creativa muy grande, ¿no? De hacer nuevas armas. O sea, por ejemplo, el CNL ahora mismo, o sea, aquí se tiró porque era una basura y ahora resulta que en Estados Unidos se está vendiendo a nivel civil y gusta mucho el CNL, ¿no? Eso se hundió y en España se ha metido una mentalidad de mendigar. O sea, decir, mira, nosotros hemos destruido nuestra industria, pero a cambio la Unión Europea nos va a dar limosna. Entonces, cuanto más destruyamos, más limosna nos pueden dar. Y hay muchas veces que al final estamos en esa dinámica en todos los ámbitos, ¿no? Decir, bueno, que venga el de fuera a resolver una papeleta, o que venga el de fuera a enseñarnos, o que venga el de fuera. Cuando hay muchas cosas que simplemente es cambiar el enfoque. ¿Eh? No necesitas mucho más dinero en muchas cosas. Hay otras cosas que sí, evidentemente, o sea, los cuerpos policiales españoles necesitan quizá el doble o el triple de plantilla de la que tiene ahora. Eso está claro que es caro, ¿no? Pero la formación hay muchas veces que lo que necesitas es un cambio de enfoque. ¿Links? Yo me estaba acordando ahora mismo, hace muchos años en YouTube vi un documental sobre la unidad de embarcaciones neumáticas de Infantería Marina, un vídeo ya bastante antiguo, cuando usaban el uniforme anterior, no el pixelado, y hablaba un sargento primero, no sé si era, yo creo que era sargento primero, y decía ya en aquel entonces, a lo mejor el vídeo es del año 2001 o 2002, es un pequeño documental en el TEAR, en San Fernando. Sí. Y el sargento primero decía, claro, es que la gente, hablando un poco sobre la concepción social que tiene la gente de las Fuerzas Armadas, decía el hombre, un buque de desembarco o un buque de asalto anfibio puede repartir magdalenas porque puede hacerlo, pero sigue siendo un buque de asalto anfibio, ¿no? Y al final, el tema de la concepción y de la imagen, un poco hablando de lo que estábamos comentando, de cómo la sociedad percibe a las Fuerzas Armadas, nos falta, o sea, lo que llamaban la cultura de defensa, yo creo que ha sido un fracaso, ¿verdad? ¿Qué creéis? Porque ya el mismo, según las misiones que han tenido nuestras Fuerzas Armadas en el extranjero, bueno, cómo se ha querido vender. ¿Ha sido un fracaso o no se ha dejado que se desarrolle? Que es distinto. Ya, el mismo, pero es que date cuenta que el mismo nombre induce a error, cultura de defensa. O sea, cuando nuestras unidades en el extranjero no se han estado dedicando, creo yo, precisamente a labores de defensa, sino más bien a otras más relacionadas con el apoyo humanitario. Entonces, esa percepción ha sido, o esa transmisión de la imagen ha sido un fracaso y tiene, al final, redunda negativamente en lo que venimos hablando, en la falta de inversión, en la falta de apoyo, en la formación. Yo creo que se ha vendido de una forma que no es la correcta, ¿no?
Sí, Y bueno, volviendo más atrás al tema de la transmisión cultural que estamos viendo de otros países hacia el nuestro a través de redes sociales, bueno, yo creo que sí que está propiciando un cambio de mentalidad a ciertos niveles, pero no es suficiente para revertir un poco esa imagen quizás que no era la adecuada. Pero es que yo creo que tú con la institución no puedes luchar. O sea, al final, yo por ejemplo, lo he dicho a veces, ¿no? El perfil, las redes sociales en general, por ejemplo, las de la Guardia Civil, son nefastas en general, ¿vale? Luego hay alguna comandancia particularmente que sí que produce material muy bueno, pero las centrales, ¿no? Las de la Dirección General son nefastas. Está haciendo muchísimo mejor trabajo chavales que tienen perfiles que los llevan ellos, ¿vale? Pero chavales de 15, 16 años, de 20 años, están haciendo unos perfiles bestiales que sobre la Guardia Civil o sobre las Fuerzas Armadas. Pero al final tú la institución no la puedes cambiar. La institución, por muy bueno que sea tu perfil, por mucho que tal, la institución es la que es. Y tú vas a llegar a una institución en la que la formación no va a ser la que tiene que ser, el presupuesto no es el que tiene que ser y la política no es la que tiene que ser. O sea, eso está claro. sí, pero Y luego, uniendo otra vez los temas que estábamos hablando antes de cultura de defensa y que los perfiles de fuera tienen a veces más potencias que los internos, es que a lo mejor no interesa. A lo mejor no interesa en ciertos ámbitos políticos, no interesa que esto sea así, que sea un España un país fuerte o que haya una potencia de redes sociales y eso, y si no, intenta tener un perfil bajo, pasar desapercibido y por algún motivo, ¿no? Que abro aquí vamos a ver. el hilo. Sí, o sea, mira, hay una cosa que está muy clara. Cuando dice Links, habla de la cultura de defensa, yo recuerdo que fue el primer presidente de gobierno que yo recuerdo hablar de cultura de defensa, de que había que promocionar la cultura de defensa, todo eso, fue José María Aznar, ¿vale? Con los mandatos de José María Aznar fue con los que se suprimió el servicio militar obligatorio y se sustituyó por una reserva voluntaria. La reserva voluntaria en la actualidad en España prácticamente no existe. O sea, es una entelequia que sí se sacan plazas, muy pocas. Las plazas que se sacan a la gente prácticamente no se la activa nunca. Hay ciertas unidades que están funcionando muy bien con la reserva voluntaria, como la UME, por ejemplo, pero el resto de unidades no se le saca partido a la reserva voluntaria. La reserva voluntaria podía ser una herramienta potentísima, primero de trabajo para las Fuerzas Armadas y luego de fomentar la cultura de defensa. Sí, O sea, y de un personal altamente adiestrado que a lo mejor no es necesario siempre su activación. correcto. O sea, tú das de cuenta que mi generación ya fue la última que hizo la mili, las generaciones anteriores todos te contaban historias de la mili. Todos. Entonces, la relación con las Fuerzas Armadas que tenía la población civil era una relación que es que todos habían, bueno, prácticamente todos, no tenían los excedentes de cupo aquellos y los inútiles totales, ¿no? Pero la gran mayoría de la gente había hecho la mili. Entonces, es que prácticamente todo el mundo había sido parte de las Fuerzas Armadas españolas y tenía mucho cariño al ejército en el que había servido, ¿no? Al que fuera. Ahora mismo se suponía que la reserva voluntaria iba a ser una especie de sustitución de la reserva voluntaria está desactivada completamente. O sea, la realidad de la reserva voluntaria no es ni por asomo la que tendría que ser, ni la que podría ser. O sea, es lo que dices tú. A mí me hace falta un montón de profesiones, ¿no? Sobre todo para especialistas, pero bueno, es que incluso para no especialistas, tú lo comparas con el ejército de Estados Unidos y te da la risa floja. O sea, en Estados Unidos tienen fuerzas especiales hasta la Guardia Nacional. En España, ¿no? O sea, en España es que no te activan. La mayoría de los reservistas en España se les activa 15 días el año que se les activa y ha habido veces que la activación del reservista, la activación anual era desfilar en el 12 de octubre, en el desfile del 12 de octubre. Esa era toda tu activación, ¿no? Entonces, claro, es que no, empezamos por la institución. La propia institución es la que no tiene cultura de defensa, ¿no? Y no tiene Correcto, correcto. cultura de que... La propia institución es la que no tiene cultura. Yo, esa frase me la voy a apuntar. Claro, es que tú te cuenta que no se cuenta con la población civil para la defensa de España. La vídeo Ay, que puse en Aula Intel, claro, lo hemos discutido, ¿no? Entre los tres cada uno tiene su opinión, pero yo es lo que digo, dice, bueno, pero entonces la actual política de defensa consiste en que el civil
si tenemos un conflicto como el que tienen ahora en Ucrania, el civil lo vea por la tele. Es que eso no es real. Eso no es real. O sea, el civil va a salir aunque sea con piedras. Si tú no le adiestras, lo único que vas a conseguir es que el civil, el día que haga falta, no esté adiestrado. Pero no que no participe. O sea, el civil va a participar. Evidentemente, o sea, si hace falta te va a tirar botellas desde la ventana al invasor, ¿no? Pero algo va a hacer, o sea, eso está claro, que va a hacer algo. Si la institución no tiene cultura de defensa, bueno, pues estará sin preparar la población civil. Y entonces, bueno, pues hará cosas sin tener preparación para eso. Pero no vas a conseguir nada más. Links. Sí, es cierto que el paso del modelo militar, de lo que es el servicio militar obligatorio, ese cambio a modelo profesional, sí que estoy de acuerdo en que en cierto modo ha acompañado, ha facilitado, ¿no?, un poco más la desconexión social, ¿verdad?, de la sociedad con sus Fuerzas Armadas, pues por lo que ha dicho Buscando la Vieja Escuela, que es que al final todo el mundo sirvió a los ejércitos, todo el mundo lo recuerda con cariño, quien más, quien menos, ¿verdad?, aprendió una profesión, ¿vale? Y al final eso, pues, ese nexo de unión pues, era más potente antes que hoy, ¿verdad? Pero sí que también, ya hemos hablado de este tema otras veces a título particular, y yo es que también es verdad, hay que tener en cuenta que a medida que se introducen nuevas metodologías, nuevos materiales y demás, en mi opinión, el modelo, a pesar de que unía los lazos con la sociedad, a nivel operativo, con los nuevos materiales y cómo está cambiando la guerra, yo creo que la modernización de las Fuerzas Armadas en España y su participación en escenarios internacionales, o sea, la participación del ejército en Afganistán, por ejemplo, ha sido una actualización de conocimiento brutal en muchos sentidos. Y la profesionalización de las Fuerzas Armadas, a pesar de que se ha despegado un poco más de la sociedad, quizás por ese paso de servicio militar obligatorio a modelo profesional, sí que ha supuesto, estaremos de acuerdo, una ganancia de capacidades y actualizamiento de procedimientos bastante importante que quizás con el modelo de servicio militar obligatorio no era posible. Correcto. Entonces, bueno. No, Correcto. yo lo que veo es que no es incompatible un modelo con otro, ¿eh? No O es sea, incompatible, no es incompatible, pero claro. tal cual estaba concebido, tampoco lo era, es decir. Pero, por ejemplo, por añadir, la verdad que aquí no controlo mucho, pero que incluso esto daría para un podcast completo, pero recurriendo otra vez al tema de Estados Unidos, otro país podría ser perfectamente vamos a decir, sus aliados en Oriente Próximo, Israel. Israel tiene también una reserva y también tiene una tecnificación de muchos puestos de las nuevas armas que se están usando, y tienen también una reserva bastante activa, vamos a llamarlo así. Sí, pero tenemos que también tener en cuenta que y además lo estaba pensando Fingerau, estaba pensando como tú en el caso de Israel, pero Israel es un caso muy particular. Israel históricamente vive rodeado de enemigos y está amenazado de muerte como nación. O sea, es un caso un poco particular. Bueno, ya más o menos llevamos una orilla y si quieren, vamos a cerrar ya con una especie de sinopsis final cada uno y finalizamos. Vieja escuela, si quieres empezar. Vale, bueno, en principio, pues recopilando, pues me vuelvo un poco a lo que he dicho al principio, ¿no? O sea, al final nosotros miramos a Estados Unidos, sí que añado un pilar que lo he añadido a lo largo de la conversación, ¿no? Con respecto a lo que he dicho al principio, añado un pilar. O sea, nosotros miramos a Estados Unidos por su producción audiovisual, por la legislación, por las grandes diferencias legislativas que tenemos entre ellos y nosotros, y porque efectivamente desde el colegio se nos hace mirar al mundo anglosajón, ¿no? Con el estudio del inglés, porque realmente, como decíamos antes, Francia produce un material en algunos casos incluso mejor que el de Estados Unidos. Links. Muy interesante lo que ha dicho Buscando la Vieja Escuela. Al final, el idioma, o sea, la lengua es un arma, o sea, es un arma potentísima. Y no hay más que fijarnos en los grupos secesionistas, tanto de aquí de casa como del extranjero. Sus principales motivaciones es reforzar su idioma, o sea, su lengua, ¿verdad? Al final, sí que es cierto que con el tema del idioma del inglés, de la lengua inglesa,
hay un refuerzo de todo lo que es la cultura pues anglosajona, ¿no? A pesar de que engloba muchos idiomas y tal, pero sobre todo el inglés. Y es curioso porque al final el español, en sus diversas variantes, pues eso es un idioma también de los más potentes del mundo, ¿verdad? Y no tiene la preponderancia, digamos, que debería de tener. A pesar de que, bueno, yo creo que los próximos años van a ser interesantes porque parece ser que de aquí a un par de décadas, no mucho más, van a haber más hispanohablantes en Estados Unidos que gente que habla inglés, ¿no? Entonces el español no deja de ser un idioma que está también un poco con los años va a seguir fortaleciéndose. Y al final es eso, el idioma es un arma. Yo, si me permitís una puntualización con, lo que dice, con respecto a lo que ha dicho Links sobre el idioma, yo creo que más que un arma es un método de encriptación, porque al final lo que no entiendes no lo puedes consumir. Y veo que eso es un gran hándicap que tenemos en España, ¿eh? Que lo que no está en español, al final no No accedemos lo a puedes ello. consumir, No efectivamente. accedemos a ello. Que para cerrar esto, añadir que sí, que el lenguaje modula nuestro marco mental y como bien dicen, me lo iba a poner hace poco en redes, el tema del español como arma, entre comillas, ¿no? O como herramienta de conexión es muy fuerte y a lo mejor no le estamos dando el impulso a nivel, vamos a llamar como hispanohablantes que somos, que le estamos dando y se le está dando de forma natural, él solo se lo está dando, ¿no? Por el tema de Sudamérica, entrando en Estados Unidos, etc. Y me gustaría como sinopsis final decir eso, que Estados Unidos es un tanque de pensamiento que exporta pensamiento y que también influye la legislación que tiene, evidentemente, que le permite hacer este tipo de cosas, incluso el incentivo del esfuerzo individual, ¿no? La cantidad de patentes que hay en Estados Unidos, etcétera, aunque eso se lo está quitando China poco a poco, pero bueno, estamos hablando en este caso de Estados Unidos, que es lo que más nos afecta. El interés político y, como no, toda la industria cinematográfica e incluso operaciones de influencia por parte de sus organismos de seguridad en otros países como en su esfera de influencia. Pues nada, señores, espero que les haya gustado este primer vídeo de Aula Intel. Nos despedimos aquí, la vieja escuela, Links y un servidor. Nos vemos en el Nos siguiente vemos. vídeo. Hasta luego. Hasta la próxima. Chao.